Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que bien y bienvenidos una vez más a Limbus Midnight. La historia que nos comparten de hoy tiene como lugar la hermosa ciudad de Bogotá. Espero la disfruten. Nunca pensé que Bogotá pudiera parecer un lugar tan oscuro. Las calles del centro, con sus adoquines húmedos, los techos cubiertos de musgo y la niebla. Esa densa niebla que se arrastraba por los cerros y cubrían todo. Daba la sensación de que algo antiguo respiraba entre nosotros. Yo solo era un hombre común y corriente. Mi nombre es Miguel. Pero siempre había algo que me perseguía desde incluso antes de tener memoria. Un pasado que no podía enterrar ni deshacerme de él. Un pasado que regresaría, que me alcanzaría, con forma de pesadilla. Una pesadilla que pareciera pertenecer a otro mundo. Todo comenzó una noche en la Candelaria. Caminaba de regreso a casa luego de atender un accidente. Trabajaba en ese entonces como paramédico, cuando un grito desgarrador me hizo girar. Lo escuché venir de un callejón estrecho y lleno de sombras. Me acerqué allí y allí estaba, una mujer con ojos negros, piel pálida, una boca atiborrada de colmillos que brillaban bajo la luz, pero entre sus fauces se destacaban sus colmillos. Antes de que pudiera reaccionar, desapareció en un parpadeo, sin dejar rastros ni nada para seguirla. Esa noche no dormí. Cada sombra parecía moverse, cada farola temblaba como si respirara. En mis pesadillas, la mujer me perseguía, arrastrando los pies, sonriendo con una boca llena de dientes afilados. Y lo más extraño, susurrando cosas que parecían ser mi nombre. En los días siguientes, comencé a notar figuras en los techos, en los tejados, entre las ramas de los árboles, ojos brillantes que aparecían, desaparecían, parpadeaban. Algunas figuras extrañas que parecían manos o garras arañaban las paredes, algunos susurros que decían cosas indescifrables. Sentía que algo extraño pero antiguo me estaba llamando. Era una fuerza que no podía rechazar ni resistirme. Era casi algo natural, pero no lograba comprenderlo. Luego de un tiempo, encontré un libro extraño escondido en la biblioteca de la universidad. Hablaba de cazadores antiguos, un linaje marcado para enfrentar la oscuridad, un linaje lleno de sangre, una sangre que lleva memoria y fuerza sobrehumana. Allí empecé a tener mis sospechas. Mi familia estaría conectada con esto. Algo en mi sangre despertaba mi instinto. Era algo que no podía ignorar. Era algo casi atractivo. Una noche, mientras caminaba por el parque desierto del Chapinero, escuché pasos detrás de mí. Giré de inmediato, entonces lo vi. Había un hombre alto, pálido, con ojos como brasas y colmillos afilados. Miguel, susurró con una voz profunda. Has llegado tarde. Intenté correr, pero mis piernas no querían responder. Sentí su mano tocar mi hombro y un frío paralizante me recorrió. De pronto, un grupo más de criaturas surgieron de las sombras, seres muy similares a él. Incluso había un ser peludo, casi con figura humanoide. Un hombre lobo, quizás. Sería nada ficción, pero era espeluznante. Sentí en ese mismo instante cómo mi cuerpo reaccionaba por instinto, como si algo en mi sangre despertara. Una emboscada, pensé. Sin tener tiempo de pensarlo, mi cuerpo instintivamente reaccionó en defensa. Se deshizo del hombre que tenía al lado. Rápidamente me armé con lo que parecía ser un tubo oxidado, de esos de las cañerías que deshacían cuando ya no tenían utilidad.
Fue algo sangriento, no sabría describirlo. Mi cuerpo reaccionaba por instinto y no tengo muchos recuerdos. Solamente cuando tuve conciencia pude encontrar esas criaturas en el suelo, casi gimiendo y retorciéndose en sangre. Los cuerpos, algunos, yacían inmóviles, y yo estaba sangrando tanto que apenas podía mantenerme de pie. Entre esos cuerpos estaba el hombre alto. Aún respiraba y me susurró algo extraño. Dijo, tu sangre nos pertenece, siempre nos ha pertenecido. Segundos después, dejó de moverse y empezó casi a deshacerse en el suelo. Esa noche regresé a clase temblando de miedo. Revisé nuevamente aquel libro. Tenía algunos documentos extraños, muy antiguos, y descubrí que mis antepasados eran cazadores. Sí, pero también protegían un sello que yacía en nuestra sangre, quizás un pacto o algo que mantenía todo a ras. Y por lo que podía notar, ese pacto o sello había fallado. Yo era algo diferente. Y ahora la oscuridad me había encontrado. Desde entonces no ha habido noche segura. Camino por la ciudad buscando señales, enfrentando criaturas cada vez menos convencionales, algunas con alas, otras con garras, otras sencillamente son humanoides, entre hombres lobo, vampiros, cosas que podría llamar de películas. Cada noche que pasaba era más aterradora y al parecer van incrementando sus fuerzas. Una vez, mientras intentaba escapar por el callejón de la Macarena, un hombre lobo me emboscó. Su cuerpo era enorme, más musculoso de lo normal, unos ojos amarillos que reflejaban furia, instinto, hambre. Luché con todo lo que podía. No supe cómo defenderme en ese momento. Corté, golpeé, hasta que finalmente retrocedió y se ocultó entre la niebla. Para cuando miré mis manos, estaban manchadas de sangre, y en su mayoría no era de él. Fue entonces cuando entendí que tal vez el pacto se había roto, tal vez yo cargaba una maldición que no era solo parte de la ciudad, era una maldición que estaba en mí y en las criaturas que me rodeaban. Cada vez que luchaba, cada vez que mataba, algo en mi interior cambiaba. Sentía más ansias, más ganas, más hambre de sangre. Me hacía más fuerte, sí, pero mi hambre aumentaba. Un murmullo constante en mi cabeza. Era frío, seductor. Reclamaba por sangre. Siempre pedía sangre. Una noche, volviendo al parque donde todo inició, donde la mujer vampiro apareció por primera vez, allí estaba esa mujer. Esta vez no intentó atacarme. Solo me miró con esos ojos negros, vacíos, y me sonrió. ¿Ya lo entiendes, Miguel? Eres uno de nosotros. Aunque quieras negarlo, está en tu sangre. Sentí algo en mi interior, algo extraño, como si algo se liberara. Mi respiración se volvió rápida y mis sentidos se agudizaron de inmediato. Podía sentir las vibraciones en el aire, los sonidos a cuadras de distancia. Mis dientes se afilaron de inmediato. Supe que la ciudad de Bogotá ahora era mi territorio. Y pues, no sé si por desgracia o por fortuna, era mi territorio. Mientras la nieve rodeaba los techos, mientras las maderas crujían bajo los pasos invisibles, escuché una última vez: bienvenido al verdadero mundo, Miguel. Aquí no hay héroes, solo hay cazadores y presas. Entonces me aventé hacia la noche.
con sangre en mis manos y una certeza clara. La ciudad nunca volverá a ser la misma, porque ahora pertenezco a la oscuridad de la ciudad, de mi ciudad. Esta historia me pasó cuando vivía con mi familia en un inquilinato muy al sur de Bogotá. Nosotros fuimos desplazados por la violencia, huimos del campo y llegamos a una ciudad bastante grande, donde no conocíamos a nadie. Todo era relativamente nuevo para nosotros. Las calles, los ruidos, los buses, la gente, casi todo. Por temas económicos, nosotros terminamos en un inquilinato algo viejo. Tenía las paredes húmedas y un patio comunitario donde apenas si llegaba la luz del sol en la tarde. La señora que nos recibió y nos arrendó el lugar siempre se mostró algo reacia a tenernos allí. Intentó explicarnos algunas cosas y la razón del bajo costo, pero nadie le interesaba escuchar historias, sabiendo lo económico que era y, siendo sincero, ninguno de nosotros quería sentarse a hablar con esa vieja mujer. Los primeros meses estuvieron bien, o quizás lo novedoso de la ciudad nos mantenía entretenidos, pero mientras todo se iba acomodando, poco a poco las cosas comenzaron a cambiar. Yo era el más joven entre todos mis hermanos, y por alguna extraña razón, siempre estaba presente donde las cosas se ponían raras. Empecé a tener miedo para ir al baño en las noches. La oscuridad se sentía como una peste y siempre me sentía observado. Era como si algo me siguiera con la mirada todo el tiempo. Desde la oscuridad tenía esa sensación cuando pasaba por el corredor o las escaleras, desde cada rincón oscuro del inclinato, en especial cerca donde vivíamos. Después de unas semanas de tanto temor en las noches, empecé a sufrir parálisis del sueño. Todo empezó con una pesadilla que se repetía 1 y 100 veces, y siempre el mismo sueño. Me encontraba en mi antigua casa, en el campo, con todas mis antiguas mascotas, pero las encontraba desmembradas. Era una escena horrible y cuando iba a buscar a mi madre, la encontraba en el cuarto, allí, con un cuerpo colgado del cuello, lleno de moscas, hinchado, y al rodearlo podía notar esa cara desfigurada, la cara de mamá, una cara casi podrida. Es una escena que me rompe bastante el corazón y me llena de inmensurable terror. Siempre que despertaba, sentía que mi cuerpo podía salir de sí mismo, era como perder todas mis fuerzas. Era algo extraño. Al levantarme de mi cama, podía mirar por la ventana. Mi ventana daba directo al patio comunal, y allí en ese lugar siempre se veía una figura alta y alargada. Una figura que se movía, caminaba lento, casi como en cámara lenta. Incluso a veces parecía desaparecer en un parpadeo y aparecer allí mismo. Yo muchas veces quise gritar al ver tal cosa, pero no podía. Era como si el aire se congelara en mi pecho y mi voz quedara neutra. Intenté contarle a mi familia las cosas, pero nunca me atreví, pues las primeras veces que les conté acerca de mis pesadillas, dijeron que estaba exagerando, que no los preocupara más de lo que ya te estaban. Ellos estaban ocupados, trabajando, tratando de sobrevivir y yo no quería ser una carga más. Sin embargo, las cosas estaban empezando a empeorar. Las noches empezaron a ser más horribles. A veces se escuchaban golpes en las ventanas, a veces 3, 4 veces seguidas en una misma noche. Salíamos a mirar, pero nunca había nadie, aunque para ser honesto con ustedes, siempre deseé que no hubiese nada o nadie. El ambiente cada vez era más denso, y en muy poco tiempo, el aire que se sentía pesado en las noches empezó a sentirse de día. Era casi como respirar un polvo pesado con olor a humedad y un detestable olor a viejo. Una noche me desperté
y escuché pasos en el pasillo que conducía de la cocina hacia las habitaciones donde dormía. Eran pasos lentos, arrastrados, pesados, casi como si alguien caminara descalzo sobre el piso. Eran pasos cansados e irregulares. Pensé que podría ser alguno de los vecinos, pues habían algunos que vivían demasiado o consumían ciertas sustancias ilegales, algo muy común en el inclinato, en la zona del sur. Pero cuando me recosté en el suelo para ver por debajo de la puerta, vi una sombra detenerse justo enfrente de mi cuarto. Se quedó allí. No respiraba, no se movía, solo estaba ahí, quieta, como esperando. Inmediatamente sentí mi cuerpo paralizarse. Eran como esos documentales donde había un gran cocodrilo con la boca abierta esperando a que su presa se posara en ella. Creo que no hace falta explicarlo. Nunca abrí la puerta, no me atreví a salir. Desde esa noche, las cosas en el inquilinato empezaron a cambiar. El olor a humedad se volvió insoportable en el pasillo. Las luces parpadeaban a veces, sin razón aparente, y los pocos inquilinatos que quedaban comenzaron a irse sin despedirse. Nunca quedábamos en buenos términos. Muchas veces se debía a discusiones, y el humor de la gente estaba empezando a cambiar. No sabría explicar por qué, solo la gente se enojaba y discutía. Poco a poco empezaron a hacerse famosos los rumores de que se escuchaban cosas extrañas, de que las ollas se movían solas en la cocina o que los niños hablaban con alguien. Todo era bastante extraño. Varios de mis amigos empezaron a enfermar y asimismo los demás vecinos empezaron a mudarse. Una noche, mientras mi mamá iba hacia la cocina, dio un fuerte grito, nos despertó a todos, a mí y a los vecinos. Cuando fuimos a ver a mi madre, que estaba cerca de la habitación de mi hermana, estaba en el suelo, estaba pálida, sudaba frío. Ella nos levantó y nos señaló hacia la habitación de mi hermana. Dijo que había una figura allí, una figura alta, parada junto a la cama de mi hermana. Por primera vez, aquella cosa se había mostrado frente a alguien más que no fuera yo. Mamá decía que tenía una cara extraña, una cara que parecía derretirse, como si estuviera hecha de cera negra o de un aspecto putrefacto. Nadie se atrevió a dormir esa noche, nos quedamos juntos orando. A la mañana siguiente, decidimos empezar a empacar y a conseguir otro lugar donde quedarnos. Ya no importaba la economía, sino el bienestar de todos. Ya nadie pensaba que yo exageraba con mis pesadillas. Antes de irnos, la señora dueña del inquilinato nos detuvo. Era una señora mayor, de ojos marcados por la edad, casi ciega. Ella rara vez hablaba con nosotros. Lo hizo brevemente una vez que intentó charlar con nosotros cuando nos arrendó el lugar. Esa vieja, con voz temblorosa, nos decía: yo les dije que se largaran, que no eran bienvenidos a estos cuartos, porque allí fue donde lo encontraron colgado. Mi mamá se quedó atónica. Nadie sabía de eso. Nunca nos tomamos la molestia de escuchar más a la anciana o de siquiera preguntar un poco más. La señora explicó que antes que nosotros llegáramos, un hombre se había quitado la vida en uno de nuestros cuartos y que desde entonces nadie aguantaba más de 6 meses allí viviendo. Claramente nos fuimos ese mismo día, pero el miedo nos perseguía. Las cosas no acabaron allí. Quedamos marcados para siempre. A veces cuando intento dormir, siento el mismo peso en mi pecho, la misma parálisis, y lo veo otra vez. Esa figura enorme que se acerca en cámara lenta, con los ojos vacíos, arrastrando los pies, como si todavía acechara mi humanidad. Y lo peor es que anoche mientras dormía escuché cómo golpeaban la ventana, igual que antes. Es la tercera vez que nos mudamos. Tengo miedo, pues nos persigue
y nunca tardan en encontrarnos. Tengo miedo por mí, porque siempre inicia conmigo, pero en especial temo por mamá, por su salud mental, pues su mente está viéndose afectada. Va en decadencia desde entonces. Evitamos tener sogas y cuerdas en casa, porque temo que ese sueño que tuve sea la premonición de algo que pueda sucederle a ella. Esta fue la historia que nos enviaron. Espero que haya sido interesante y de tu agrado. Si tienes alguna historia que quieras compartir, hazlo, anímate.